Segunda de Tesalonicenses, ¿qué dije yo? No dije nada, ¿cierto? Tanto hablar y no he dicho nada. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Leo los versículos 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Subraye la palabra, le veremos tal como Él es. Vaya a Apocalipsis capítulo 6. Aquí hay dos temas importantes que vamos a tratar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque su gran día ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Vayan a Apocalipsis capítulo 1. Qué pena con ustedes, pero van a estar una horita ahí sentados. Es bueno que se desestresen un poquito. Dice Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con las nubes, y ¿cómo dice más? Y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Siéntense, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. He leído estos tres pasajes que tienen una interpretación diferente, los dos. Los dos tienen que ver con ver al Señor. Juan dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es un pasaje. Y quienes lo van a ver en ese estado es un pueblo que se llama la iglesia. Los primeros que estoy diciendo es que Juan, del que les acabo de mencionar, esos que dice la Biblia, le veremos, subraya la palabra le veremos. Esa es la iglesia. Es la iglesia la que lo va a ver. Pero el otro pasaje de Apocalipsis
no es la iglesia. Los que lo van a ver en Apocalipsis no es la iglesia, son los que le traspasaron y los impíos de la tierra. Pero déjeme poner ese en contexto, hermanos, del tema que hemos traído en estos días, la salida del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Miqueas 5:2? Perdonen que se los vuelva a recordar. Dice: pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti, de Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando Dios de la eternidad de Dios y de que el que nació en Belén existe desde la eternidad. Y repito, no como hijo, sino como Dios. Que el que vino a Belén fue Dios, el Dios de la eternidad. Vino a Belén. En Belén se hizo carne. En Belén se hizo hombre. Él no se hizo carne en el cielo. Él no vino en carne del cielo. Él vino como Dios eterno a la tierra. En la tierra se hizo carne. En la tierra se hizo hijo. Por lo tanto, en la eternidad no existía un hijo. El hijo existió a partir de Belén, para que tengan en cuenta los señores trinitarios. No existe un hijo eterno, existe un Dios eterno. Se llama Jesús de Nazaret. Esa es verdad. Uno lee mucha teología de ellos y siempre, hombre, yo digo, ¿de dónde sacan estos señores hijo eterno? No puede existir un hijo eterno, porque hijo es lo que se engendra, lo que tiene principio. Lo que tiene principio tiene fin. Hermanos, los ministerios de Cristo como hijo un día terminarán. ¿Cuándo terminarán? Cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva. Ya no existirán, ya no habrá necesidad de los ministerios de Cristo como hijo. No, ya en la eternidad Dios volverá a ser lo que era antes, el Dios eterno, como siempre lo ha sido. Dios se hizo carne de manera, un paréntesis en la historia, de manera temporal. En esa temporalidad se hizo la redención y todavía estamos en el proceso de la redención. Mientras existan personas en la tierra para salvar, se requiere el ministerio de Él como Redentor. Pero eso terminará, un día terminará, para que Dios vuelva a ser lo que era antes, el eterno, el que vive y habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces, cuando hablamos de la salida, este es el tercer sermón que tiene que ver con eso, es cuando Dios se mostró. Dios se mostró. Estoy poniéndoles en contexto. Dios habita la eternidad. Pero ese Dios que habita la eternidad se mostró en el tiempo y en el espacio. Se mostró le recuerdo, en la creación. Se mostró, segundo, en el diluvio. Tercero, se mostró en Babel, confundiendo a los babilonios. Cuarto, se mostró con Abraham, hablando directamente con Abraham. 5, se mostró a Israel
a través de Moisés y Josué. Les recuerdo, 25 veces Dios se mostró bajo el ministerio de Moisés y Josué. 6. Se mostró cuando vino a la tierra en carne. Esa ha sido la más grande manifestación de Dios. Dios fue manifestado en carne. No dice el Hijo se manifestó como dicen los trinos. No fue el Hijo, porque en el cielo no había un Hijo, en el cielo había un Dios solo, y ese Dios solo se manifestó en carne. Esa es la sexta salida del Señor. La séptima, de la última que hablamos, la iglesia. La iglesia es una manifestación clara, visible, tangible de la existencia de Dios. A partir del día de Pentecostés existe una iglesia visible, una iglesia tangible, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo y que la está puliendo para ser la esposa de Cristo un día en la eternidad. Aleluya. Esa es la séptima salida. Nosotros somos parte de esa salida número 7, cuando Dios, repito, el Dios de la eternidad, salió de la eternidad, se mostró en el tiempo y en el espacio. Salida número 8, el arrebatamiento de la iglesia. Estamos diciendo que es cuando Dios se muestra. En el arrebatamiento de la iglesia, Dios se va a mostrar. Por eso les dije, el texto de San Juan, le veremos tal como Él es. ¿Qué tal, hermano iglesia? ¿Valdrá la pena seguir el evangelio o no? ¿Valdrá la pena? La pregunta, Juan dice, póngale cuidado, ¿cree usted que ser hijo de Dios es cualquier cosa? No, hermano, eso es lo máximo. La gente se alegra, soy el hijo de fulano de tal, del presidente tal, del rey tal, soy el heredero del trono, del rey, del monarca tal. Y claro, personas que le rinden todos los honores por ser hijo de fulano de tal. Pues nosotros no somos hijos de fulano de tal, somos hijos del gran rey, nada menos que del Dios eterno. ¿Cómo le parece? Hermano, habiendo sido hijos del diablo, eso éramos, qué pena. Como descendientes de Adán, éramos hijos de Adán, pero por nuestras obras éramos hijos del diablo. Jesús le dijo a los judíos, le dice, mire, ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, y claro, por descendencia sí, pero Jesús les agrega, ustedes son hijos del diablo. ¿Le dijo a quién? A los judíos. ¿Le dijo a quién? A su propio pueblo. Y agrega, ¿por qué son hijos del diablo? Porque las obras del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dijo, Él vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Qué comparación! Entonces, hermanos, con todo respeto, por descendencia, todos somos hijos de Abraham, de Adán, pero por obras éramos hijos del diablo. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, lascivia, hechicería, etcétera, 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 etcétera. Las obras de la carne reflejan las obras del diablo. Pero Pablo agrega, después de mencionar las obras de la carne, que es las herramientas que el diablo usa
para destruir a la gente, mas el fruto, o sea, las obras del diablo son, menciona Pablo allí 19, en el capítulo 1 de Romanos menciona 22, en Efesios menciona otro tanto, y en Colosenses otro tanto, 1 Timoteo otro tanto, en fin. Y si usted hace cuentas, si usted pecare una vez por día, si usted vive 80 años, ¿cuántos pecados le sumarían a usted si pecare solamente una vez por día? ¿Cuántos pecados sumarían usted en 80 años? En 50, en 40, lo que sea, ¿cuántos pecados sumarían ustedes? Sumaría yo. Pero cuando éramos religiosos, íbamos y le decíamos al cura: señor cura, me confieso de que me robé una gallina, de que le pegué a bueno, cualquier cosa, confiesa 2 o 3 pecados. ¿Y los otros miles dónde los dejó? No los confesó porque es una doctrina de los hombres. Pero nosotros, sin confesarle a nadie nuestro pasado, Jesucristo perdonó nuestro pasado todo. Y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Dice Pablo: en otro tiempo vivíais en delitos y pecados. Pero a lo que yo quiero referirme es con todo lo que éramos. Y Juan dice 2 cosas muy bonitas: hijitos, ahora somos hijos de Dios. O sea, por el momento somos hijos. Por el momento, que para mí ser hijo de Dios es un honor muy grande. Después de haber sido hijo del diablo, hoy ser hijo de Dios es el honor más grande que un ser humano puede tener. Pero fíjese, Juan dice ahora, como si fuera poco, pero Juan quiere decir con ello: pero eso no es todo. Ahora somos hijos de Dios, pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque un día seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se alegra de eso, hermano? ¿Se alegra? Hermano, el que ha de venir vendrá y no tardará. El desenfreno moral y espiritual que el mundo vive hoy nos indica que Cristo viene pronto. Viene pronto. Y no será visible al mundo, será visible a la iglesia. Esa será la octava salida. Ahora, leí Tesalonicenses 2 para decirles que Pablo dice de nuestra reunión con Él. Usted y yo estamos invitados a una asamblea con Él, donde el que dirige la asamblea es Él, el Señor Jesucristo. Amén, nuestro gran Dios y Salvador. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pentecostales están contentos? Y si no está contento, me va diciendo. ¿Cómo no va a estar contento, hermano? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Y Juan dice: y eso no es todo, le veremos. Pero pónganle cuidado. Cuando Jesús venga por la iglesia, será una de las salidas del Señor. Pero esa salida no va a ser en la tierra. Jesús llama a la iglesia de las nubes. El arrebatamiento de la iglesia no será visible al mundo. Solo lo verá la iglesia. Solo. ¿Dónde lo verá? En el tribunal de Cristo. Cristo en el arrebatamiento de la iglesia no será visible. Aquí en la tierra no será visible. Dice: el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado
seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Él no viene personalmente a la tierra por la iglesia. La llama del cielo no será visible a los ojos humanos, pero nosotros sí lo veremos. No en esta dimensión, lo vamos a ver en otra dimensión. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No le parece maravilloso eso? Que si usted muere va a resucitar primero, y si usted está vivo cuando el Señor venga, será arrebatado, será transformado, y ese cuerpecito hermoso que usted tiene un día desaparecerá, porque Dios le va a dar a usted un cuerpo mejor que el que tiene. Este cuerpo se lo come la tierra, pero el cuerpo que el Señor nos dará será un cuerpo inmortal, incorruptible, a la semejanza de Cristo. Y en esa condición, en ese nuevo cuerpo, es que usted y yo vamos a ver al Señor. Entonces la salida del Señor es los momentos en que Dios se mostró, y Dios se le va a mostrar a la iglesia. Y algo muy importante, hermano, es esto. Dios se mostró en la tierra en un cuerpo humano, en el cuerpo que tomó de María prestado. En ese cuerpo Jesús hizo la redención de la iglesia. Después de la resurrección, Jesucristo se mostró a algunos, no a todos, eso dice la Biblia, a algunos, en el cuerpo de la resurrección. Cuando Jesús se fue en otro cuerpo, el cuerpo de la glorificación. Por eso usted lee el Salmo 24 cuando dice: alzado puertas y entrará el Rey de la gloria. Ese es un salmo mesiánico. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Y desde entonces Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y desde allí, como sumo sacerdote, intercede por la iglesia. Tenemos un Dios muy grande que nos cuida, que nos vigila, que nos protege. Sí, Señor. Entonces, cuando Jesús venga por la iglesia, Él viene no en el cuerpo de María, no en el cuerpo de la resurrección, porque el cuerpo de la resurrección tiene las señales de los clavos y de las heridas en su costado. Cuando Jesús venga por la iglesia, no viene con ese cuerpo. Cuando Jesús se le muestra a la iglesia, viene en el cuerpo glorificado, tal como lo vio Juan en Apocalipsis capítulo 1. Así, si usted quiere verlo, allí en Apocalipsis 1 va a ver a Jesús glorificado en toda su plenitud, y así es como el Señor se le va a mostrar a la iglesia, porque la iglesia para el Señor es lo más preciado que tiene en la tierra. Esto es lo mejor, es la perla de gran precio, a la cual Jesús lo pagó todo lo que había que pagar, todo lo pagó para rescatar esta perla de gran precio. Y recuerde que usted y yo éramos diamantes en bruto, y éramos brutos también, porque no conocíamos al Señor. Desde el momento en que Dios los rescató, Dios tomó ese diamante y comenzó a pulirlo, y todos los días el Señor le pega un brochacito a este diamante en bruto para que llegue a ser la perla de gran precio y se constituya en el trofeo que Jesús va a presentar en el cielo a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y ese va a ser el trofeo que el Señor va a presentar a las naciones.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. No estamos golpeando al aire. Una esperanza grande. Bueno, entonces, la número 9. La número 19. La segunda venida de Cristo. Ya ustedes saben esto. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. La segunda venida de Cristo, me devuelvo un poquito. En el arrebatamiento Dios se le va a mostrar solo a la iglesia. En su segunda venida, 7 años después del arrebatamiento, Dios se le va a mostrar a las naciones. Esa es la salida número 9. Dios se le va a mostrar. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, le agrego esto. Lo que leemos en Apocalipsis 1 y 6. He aquí que viene con las nubes. Eso es 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. 7 años. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí sí le va a ver todo ojo. Todas las naciones lo verán. Y hay 2 cosas en ese texto. Y los que le traspasaron. Recuerde que quienes lo traspasaron fueron los judíos. Según Zacarías capítulo 13. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Recuerde que Tomás dijo: yo no creo si no veo las heridas en sus manos y en su costado. Recuerden, Jesús vino después de la resurrección y llamó a Tomás exclusivamente. Venga, ¿usted qué fue lo que dijo? Aquí están las heridas. ¿Quiere ver señales? Aquí están. Tomás no tuvo otra cosa que hacer sino tirarse de rodillas y decirle a Jesús: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice a Tomás: mire, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Esa bienaventuranza es para usted. No hemos visto al Señor, no, en la gloria como lo muestra la Biblia, no, pero sí lo hemos sentido. Sí creemos que Dios existe, sí creemos que Él es real. De eso, bienaventuranza está hablando de la iglesia. Y de esa incredulidad de Tomás está hablando a manera tipológica de Israel. Porque Israel un día, al final de la gran tribulación, van a creer en Jesús solo cuando Él les muestre las heridas en sus manos y en su costado. Por eso, al final de la gran tribulación, Jesús se le va a mostrar a los judíos, porque los judíos van a ser restaurados en la gran tribulación. Para eso es la gran tribulación, para ellos, no es para la iglesia. Todo tiene un tiempo definido en Dios. Los tiempos de Dios son precisos y el tiempo de la iglesia se cumple cuando sea arrebatada. Después de ello viene el tiempo de la reconstrucción de Israel. Y los judíos incrédulos, que hasta hoy la nación de Israel está bajo incredulidad, bajo ceguera y bajo endurecimiento. Nadie de la nación ha creído en Jesucristo en este tiempo. Los que quieran creer, judíos, tienen que creer de manera individual y tienen que pasar por el proceso del nuevo nacimiento como nosotros. Pero ellos como nación están bajo esas 3 disyuntivas: bajo incredulidad, bajo dureza y bajo ceguera. Solo volverá Dios a restaurarlos solo cuando la iglesia esté en el tribunal de Cristo.
Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, aun cuando se les lea a Moisés, habla de los judíos, cuando se les lea a Moisés, el velo está puesto sobre ellos, sobre los judíos. Pero agrega, pero cuando se conviertan, está hablando de futuro, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Cuándo se va a convertir Israel al Señor? Al final de la gran tribulación. Ellos se van a convertir. Jesús de Nazaret viene a ellos. Pone cuidado la diferencia. A nosotros, la iglesia, que creímos sin verlo, se nos va a mostrar en el cuerpo glorificado. A ellos que no creyeron, se les va a mostrar en el cuerpo de la resurrección y les va a mostrar las señales. Y le dice, vengan acá, ustedes judíos, y ellos van a ver las heridas del Señor, y van a preguntar, ellos van a preguntar, ¿y esas heridas qué son? El Señor les dirá, con estas heridas fui en casa de mis amigos. Fui herido en casa de mis amigos. Y ellos, los judíos, como Tomás, le van a reconocer y de rodillas van a decir, Señor mío. Y el Señor les dirá, ellos van a decir, tú eres nuestro Dios. Y el Señor les va a decir, tú eres mi pueblo. Allí va a haber una reconciliación entre israelitas y Jesús, así como ocurrió con la tipología de José con sus hermanos en la tierra de Egipto. Recuerden que cuando los hermanos de José llegaron la primera vez a Egipto, José los trató con dureza. ¿Se acuerdan? Y José sabía que eran sus hermanos y los trató duro. La segunda vez que ya fueron a comprar alimento, dice la Biblia que José no pudo contenerse y se dio a conocer a sus hermanos. Jesús, la primera vez que vino, sus hermanos judíos no lo conocieron y Jesús los trató con dureza. Les dijo diablos, les dijo víboras, serpientes, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo hipócritas, les dijo de todo. ¿Sí? Pero en su segunda venida ya no va a ser así. Esos hermanos de Jesús, que son los judíos, van a ir de rodillas y van a reconocer que Jesús es el Mesías. Y Jesús, el Mesías, los va a reconocer y le va a decir, tú eres mi pueblo. Pero no se ponga celoso, que los que se van a poner celosos son ellos. Porque antes de que Dios le diga a Israel, tú eres mi pueblo, ya Dios le ha dicho a la iglesia, tú eres mi esposa. Y una cosa es que le diga, tú eres mi pueblo, y otra cosa es que le diga, tú eres mi esposa. Sí, Señor. Alabanzas a Dios. Una cosa es el mayordomo de la hacienda y otra cosa es la esposa del dueño de la hacienda. Israel será el mayordomo de Cristo en el milenio, pero la iglesia será la esposa de Cristo en la eternidad, que es mucho más grande. Aleluya. Entonces, hay dos cosas allí. Primero, los que le traspasaron lo van a reconocer al final de la gran tribulación. Y luego, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Hay dos cosas, uno los judíos y otro los linajes de la tierra. Esa es otra salida del Señor. Ahora, Apocalipsis, que por eso se lo leí, dice que en uno de los evangelios de Juan, dice el Señor cuando Caifás le preguntó, si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Se me trabó. Yo enseñando cómo se dice y ya me enredé aquí. Dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, cuando le preguntó, ¿eres el Hijo del bendito? Jesús le dice, tú lo has dicho. Y no solamente soy el Hijo del Dios bendito, desde ahora que
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Y luego dice un evangelio, dice, y verán venir al Señor con poder y gloria, con los ángeles de su gloria. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. ¿Cuándo será eso? Cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 6, cuando dice, lo vieron venir. Ojo, iglesia, amigo, lo vas a ver, pero ya no lo vas a ver como el cordero inmolado, lo vas a ver como el juez de vivos y muertos. Una cosa es el abogado y otra cosa es el juez. El abogado es el que intenta defenderte y sacarte de la prisión, pero el juez, no señor, el juez busca por alguna manera meterte a la cárcel y darte cadena perpetua, porque esa es la función del juez. Jesús viene no como el abogado, no como el cordero, sino como el juez de vivos y de muertos, porque estuvo 2000 años en la tierra como cordero, como abogado. No lo quisiste recibir, tendrás que recibirlo como juez de vivos y muertos, porque hoy Jesús, Dios es amor, es el sumo sacerdote, es el pontífice, es el mediador, es el intercesor hoy. Pero cuando el tiempo se cumpla, dejará de ser abogado, intercesor, médico, para ser juez. Y ese que quiere salvarte hoy, ese mismo te va a condenar mañana. Porque Dios dice, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué viene Cristo visible? Y aquí termino. Esa es una otra salida del Señor. Todo ojo le verá. La venida de Cristo visible será el momento de la vindicación de Cristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, como el cordero, como el abogado, ¿cómo lo trataron? Como el peor de los criminales, lo peor, la basura, como un criminal, como un cualquiera. La muerte de cruz, la muerte la tenían los romanos como castigo máximo, pero cuando dice se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, esa palabra y muerte de cruz es un valor agregado, que no solamente era la muerte de cruz. La muerte de cruz significaba que a la persona que estaba condenada a morir crucificada, en este caso a Jesús de Nazaret, la persona que condenada a morir crucificada, lo primero que hacían, pasaba por el periodo de la flagelación. A la víctima la desnudaban públicamente, la azotaban hasta que su carne quedaba molida en el piso. Era un costalado de carne. Así trataron a Jesús, y muerte de cruz era la cosa más humillante que había. Así trataron a Jesús, al Santo de los Santos, el ser más perfecto que pisó el planeta Tierra. Así lo trataron los romanos y los judíos. Cuando Jesús muere y es sepultado, pero Él no se queda allí, resucita. Pero aquí es donde está el problema. El problema es que la gente, judíos y romanos, solo tienen la imagen de Cristo, de ese Cristo del cual se burlaron, del Cristo que quiso hacerse Dios, del Cristo que violó el día de reposo, del Cristo que caminaba con publicanos, pecadores y rameras, del Cristo que un día amenazó con destruir el templo, del Cristo que no ayunaba, del Cristo que, en fin, eso tiene la imagen.
Y ellos tienen solo la imagen de un Cristo muerto, crucificado, malherido, maltratado, convertido en una llaga. Es lo último que tienen los judíos y los romanos de Cristo, porque lo último que se queda de todo lo que usted escucha, el mensaje o la canción, lo que más recuerda a usted es lo último que se le quedó. Y lo último que los judíos y romanos recuerdan es a un Cristo muerto, debilitado, convertido en un bulto de carne. Así lo vieron y así tienen la imagen. Cuando Cristo resucitó, solo se apareció a los suyos, porque Dios tiene sus preferencias también. Los que lo aman son objeto de cosas maravillosas antes que a otros. Haréis la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Los sacerdotes, ustedes saben, sobornaron a los guardas. No digan nada, no digan que resucitó, digan que los discípulos se lo robaron y punto. Y dice la Biblia, y ese dicho, que los discípulos se lo robaron y que Jesús no resucitó, dice Mateo, se extendió entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, los judíos, los romanos no saben que Cristo está vivo. Ellos no saben que Cristo resucitó, porque fueron sobornados para que no lo dijeran. Por eso el primer siglo fue muy distinto, muy diferente. Tratar de convencer a judíos y romanos, a griegos y a no griegos, de que ese Jesús había resucitado fue muy difícil. Y Dios tuvo que mostrarle a la gente que sí estaba vivo a través de señales y milagros. Por eso Pedro dice, mire, ese que ustedes crucificaron está vivo, y por la fe en ese que está vivo, este hombre está sano en vuestra presencia. Y usted ve de ahí en adelante un montón de cosas que los discípulos hicieron para mostrarle que Jesús estaba vivo. Pero eso no lo creen los judíos. Los judíos siguen creyendo que fue un maestro que quiso hacerse Dios, pero no saben que Cristo está vivo. Por eso Jesús viene de manera visible, y cuando vengan no van a ver un Cristo crucificado, ni muerto, ni desfigurado. Van a ver otra cosa muy diferente. Por eso los pueblos, los israelitas, los judíos y todas las naciones de la tierra gritarán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono. Ya no era la cruz, ya el trono no era la cruz. Cristo escogió aquí en la tierra la cruz como trono, pero ellos un día lo verán. Escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque su gran día es venido, y quién podrá sostenerse en pie. Ese será el grito de los que un día gritaron: crucifícale, mátalo, que muera, es un blasfemo. Un día gritarán: escóndenos, y lo reconocerán. Los que le traspasaron harán lamentación por él. La segunda venida de Cristo visible será una de las señales de Cristo, del Cristo que sale de la eternidad y se mostrará no solo a los judíos, sino a todas las naciones del mundo. Amén. Su segunda venida será otra salida del Señor. Que Dios nos guarde, hermanos. Tú no lo vas a ver así, tú lo vas a ver glorificado en las bodas del Cordero. ¿Desean las bodas del Cordero, hermanos, o desean la gran tribulación? Yo no deseo la venida del Señor, deseo el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude. Póngase de pies y démosle gracias y démosle gloria a Dios siempre. Que Dios te alza. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Vamos a orar, hermanos. Que Dios te guarde, que Dios te ayude
y que nada en la vida te detenga. Vamos con rumbo al cielo. Vamos a orar primero, ahorita cantamos. ¿Quiere que Dios te guarde, amigo? Vamos a orar por algún amigo esta mañana. ¿Algún amigo quiere convertirse a Dios esta mañana? ¿Algún amigo quiere que oremos para él? ¿Quiere venir aquí? A ver, amigo, crea lo que le estoy diciendo. Es lo que la Biblia dice. Jesús vuelve a llevarse un pueblo, a llevarse una iglesia, pero después de eso volverá, ya no a llevarse a nadie, sino a juzgar y a condenar los que no creyeron. Alguien más, se lo ruego por el bien suyo y por el bien de su familia, conviértase hoy a Cristo. Decía el predicador esta mañana, cuando alguien en la familia es convertido, eso transmite la bendición a la familia. Y por Dios guardar a ese hombre convertido, eso es santidad ambiental, se traslada a los demás de la casa. Increíble, pero que con uno solo que haya convertido en esa familia, Dios puede transmitir la bendición a todos. Amigo, usted puede empezar hoy, pero detrás de usted puede venir su familia. Qué bueno que un día usted pueda verse con su familia en las bodas del Cordero. Qué bueno, hermano, que usted pueda verse un día con su familia, sus hijos y sus parientes en las bodas del Cordero. Luche, camine, luche con fuerza, con vigor, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Jesucristo es nuestro ayudador y venceremos en el nombre de Jesús. A ver, ¿alguien más quiere venir? No tenemos afán. Tranquilos. Aquí hay un grupo de personas. ¿Quieren venir? Amigo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.